Being a teenager is not easy. The time between adulthood and childhood is full of change, both physical and emotional. With hormones raging, teenagers often find it difficult to be social. Temper tantrums, sulking, ignoring parents, all these are standard teenage behavior. Most teenagers feel that others just don't get it, but we have all been there. We get it. Why does conflict occur? Conflict is part of life, no matter how much you want to protect your child from it. She has to face the reality. Conflicts can occur within the family, with siblings and parents, with friends, and with society in general. But the one thing you need to teach your teenager is that the conflict needs to be a negative experience. Remember, conflict can lead to change, positive change. Consequences of teenage conflicts. Without the necessary skill set, a teenager can land in tough situations when it comes to conflict. At home, unresolved conflict can lead to strained relations. Outside, it can lead to broken friendships, over of the tension, and even violence. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esta es La Hora Educativa. Para el capítulo de hoy voy a estar acompañada por la psicóloga Karina Sánchez. Vamos a llevar a cabo una plática sobre diferentes rasgos a los que se enfrentan los adolescentes en esta época, la causa y el origen de sus problemáticas. Antes de empezar, vamos con estas rolitas. Inseguridad, sabes lo que es sentir la soledad. Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad, porque ahora ya no tengo donde esconder el miedo, y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo. Yo me baso en la apariencia, con placer y sin conciencia, esperando que algún día tu atención fijes en mí. Es por eso que ahora visto así. Quiero ser elegante y estilero hasta el fin. No podré proyectarlo, me lo tengo que
A continuación, vamos a presentar una pequeña entrevista que tuvimos con la doctora Karina. La primera pregunta es, ¿cuáles son los antecedentes de una conducta antisocial? Una de las conductas antisociales puede ser genéticamente, ya que los padres se comportan de esa misma manera. Un segundo caso sería por padres divorciados. En la mayoría de los casos esto les afecta mucho a los jóvenes y tienden a cambiar sus conductas. Violencia familiar. La mayoría de las veces la violencia viene de la familia o de la escuela, y estos pueden ser ciertos casos donde los alumnos se tengan que comportar de esa manera. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las tendencias de conductas problemáticas en los adolescentes? Una de las problemáticas muy grandes durante la adolescencia son los medios de comunicación, porque como ya lo sabemos, el Internet forma parte de nuestra vida en un 90%. Por lo tanto, esto tiende a incluir a los jóvenes en un gran dilema, por ejemplo, la aceptación en la búsqueda de la identidad y las amistades negativas. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las conductas de violencia más comunes en la adolescencia? Una de las conductas de violencia más comunes que existen es el bullying, principalmente en las escuelas o desde casa, ya que la persona que hace bullying siempre trae un antecedente. Uno de ellos es que en su casa es maltratado. El lenguaje inapropiado. Como bien lo mencionamos antes, los medios de comunicación han influido mucho en los adolescentes y esto tiende a que se comporten de esa manera. La siguiente y última sería, ¿cuáles son las conductas antisociales más comunes? Unas de las conductas antisociales más comunes que existen son los niños imitando e intentando ser aceptados. Como bien lo mencionamos, los adolescentes quieren formar parte de un grupo. Es por ello que ellos empiezan a cambiar su propia forma de ser, queriendo ser como las otras personas con el fin de ser aceptado en diferentes grupos sociales. Para cerrar con el tema de hoy, la doctora Sánchez nos va a ayudar a dar una conclusión o un cierre a lo que fue este bonito programa del día de hoy. La sociedad tiende a olvidar o desestimar el profundo significado de violencia que entraña el padecimiento de pobreza cotidiana. La realidad de la pobreza en sí misma es profundamente violatoria y violenta. Conviene aclarar que no nos sumamos a esas posiciones discriminatorias y estigmatizantes que relacionan mecánicamente el aumento de la pobreza con el aumento directo de la violencia, y que entonces, desde esa asociación sesgada, concluyen en que los pobres son los principales delincuentes. La mayor relación de los pobres no es la criminalidad, sino con la criminalización de los que son objeto. Sufrimos a diario con la violencia del desempleo, de los salarios insuficientes, de las familias pauperizadas, con la violencia de los niños y adolescentes sin escolaridad, la violencia de la desnutrición y la mortalidad infantil, con la violencia de las viviendas insuficientes, los niños de la calle, del tráfico y venta de niños, con la violencia de los narcotraficantes impunes, con la violencia de las mafias emparentadas con los altos poderes, con la violencia del despojo a los jubilados, con la violencia de la justicia no independiente, la ostentación obscena de los enriquecidos vertiginosamente. Hay 350,000 chicos entre 14 y 17 años que no trabajan y estudian. Si esos adolescentes no están en la escuela o en el trabajo, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo y de qué viven? Seguramente ansiarán ir a bailar, asistir a una cancha de fútbol, fumar, tomar una cerveza, invitar a su novia, tener relaciones sexuales. Los jóvenes no acostumbran identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de varios y a menudo construyen un estilo propio. Todo ello depende de los gustos estéticos y musicales, pero también de los grupos primarios con quienes el joven se relaciona. A un nivel más cotidiano, las culturas juveniles pueden analizarse desde dos perspectivas. El primero es en el plano de las condiciones sociales, entendidas como el conjunto de derechos y obligaciones que definen la identidad del joven
en el seno de una estructura social determinada. Las culturas juveniles se construyen con materiales provenientes de las identidades generacionales de género, clase, etnia y territorio. El segundo es en el plano de las imágenes culturales, entendidas como el conjunto de atributos ideológicos y simbólicos asignados y o apropiados por los jóvenes. Las culturas juveniles se traducen en estilos más o menos visibles, que integran elementos materiales e inmateriales heterogéneos, provenientes de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Esperamos de verdad que les haya gustado este programa. Nosotros los disfrutamos muchísimo y pues esperamos que si son chavos que nos están escuchando, que les haya resuelto algunas de sus dudas, de cómo resolver sus problemas, de cómo acercarse a sus padres, acercarse a expertos para que los puedan orientar. Si son padres, esperamos que les ayude a acercarse con sus hijos, a saber cómo ayudarlos, cómo orientarlos para que puedan llevar una vida más plena y la disfruten mejor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.